Soy el gato con botas. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 11. No puedes ir así. Es un lugar súper secreto. Unti susurró, cubriéndose el costado de la boca con la palma de la mano hacia afuera. Luego le extendió una de las ramas a Puss, queriendo que la tomara. Lo que pasaba era que Unti quería que Puss agarrara una de las ramas que llevaba y se disfrazara de arbusto como él para ir al lugar secreto. Pero el gato no estaba dispuesto a hacer algo tan vergonzoso y se negó inmediatamente. No hay necesidad. Él agitó su pata, descartando la sugerencia. Pero Unti no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Vamos, gato. Es un lugar muy secreto, no podemos revelar nada. Es la lona que está detrás del patio de juegos. El gato lo interrumpió y, con una mirada sin emociones, reveló el lugar secreto de Unti, haciendo que el huevo gigante se congelara. Tos. Tos. ¿Cómo? Unti se atragantó de la sorpresa y miró a Puss, atónito. Pero entonces, como si recordara algo, se golpeó la palma de la mano con el puño pequeño. Fue el día que te llamé para hacer un trato. Indirectamente revelé mi escondite. Bueno, gatita, ese día calculé con precisión cuándo pasarías, asegurándome de que no hubiera nadie más, lo que evitó que mi escondite quedara expuesto. Esta vez somos dos, se nota mucho más. Unti, comprendiendo el razonamiento, todavía pensaba que su cautela era necesaria. Eso hizo que Gato pusiera los ojos en blanco. Su escondite era obvio. Los niños no se dieron cuenta porque nunca le prestaron atención. Ahora que lo pienso, la invisibilidad social de Unti podría incluso ser un superpoder. Gato pensó divertido, mirando el huevo gigante. Pero al verlo aún sosteniendo la rama con una mirada seria, se sintió impotente. Jajay. Suspirando, frotándose la frente con la pata, Gato no sabía qué hacer ante la insistencia de Unti. No quería arruinar la imagen que había construido durante 6 meses, la de un gato antisocial y genial caminando con una rama delante de él. Pero entonces algo brilló en su mente y habló con seriedad. Tienes razón, Unti. Deja una rama y ve primero. Es mejor que actuemos por separado para que nadie se dé cuenta. El gato habló en serio. Los ojos de Unti se abrieron de sorpresa. Maldita sea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Tienes razón, gato. Yo iré primero. Cuidado. 3. Entonces, agarrando su rama y dejando la otra atrás, Unti se fue, arrastrándose por las paredes con la rama cubriendo su cuerpo y ojos agudos escaneando los alrededores, como un superespía, bueno, al menos en su cabeza. Al verlo irse, Puss simplemente sonrió y se alejó, dejando la rama atrás. Mientras tanto, Unti estaba concentrado en su misión. Tema de Misión Imposible 1. Rodando por un pasillo con su cuerpo ovalado, todavía agarrando firmemente la rama entre sus manos. De repente, Unti escuchó pasos y voces de niños. Luchando torpemente por levantarse, apenas logró hacerlo a tiempo y se apretó contra la pared, sosteniendo la rama frente a su cuerpo. Los niños pasaron sin notarlo. Suspirando aliviado, sus ojos recuperaron la determinación y continuó su camino con pasos firmes y silenciosos. Toca. 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 Al menos, en su mente. Uno de los niños que pasaba, ya a lo lejos, preguntó a los demás. ¿Por qué estaba el huevo escondido detrás de una rama en la esquina? Otro niño simplemente se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Siempre es raro. Pero no me habría dado cuenta si no fuera porque era un arbusto en medio de un pasillo, y se le veían los zapatos por debajo. Al llegar al jardín, Unti vio a otro niño. Caminó silenciosamente detrás de ellos, pero el niño pareció sentir algo y miró hacia atrás. Unti se quedó paralizado como una estatua, sosteniendo la rama frente a él, imitando un arbusto. El sudor le corría por la cabeza mientras el niño miraba con extrañeza el arbusto con un huevo detrás. Luego, encogiéndose de hombros, se fueron a buscar a sus amigos. Uno cruzando el jardín como una sombra, se deslizó bajo la lona sin ser visto y porque nadie le prestaba atención. Cuando entró, su rama se atascó en la entrada, lo que lo obligó a luchar brevemente antes de finalmente tirarla hacia adentro. Con ojos entrecerrados y satisfechos, miró cautelosamente hacia afuera, esperando que llegara Puss. Pero entonces sintió una palmadita en la espalda, seguida de una voz con acento español.
¿A quién estás esperando? ¡Ah! Uno con un grito y un salto, Unti se dio la vuelta y vio a Puss detrás de él, sonriendo. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cuándo? Miró a Puss, atónito, mientras el gato inspeccionaba ociosamente sus garras. No importa. Solo enséñame las cosas. 3. El gato habló, divertido por la reacción de Unti, con la punta de su cola ligeramente erguida. Después de recuperarse un poco del susto, Unti no perdió el tiempo y rápidamente condujo a Puss a una esquina donde había un banco de trabajo. Unti comenzó a golpear debajo de la mesa, mordiéndose la lengua entre los labios como si buscara algo. ¿Dónde está? Siempre lo pierdo. Espera. Oh. Ajá. Lo encontré. Dijo emocionado, aparentemente habiendo localizado algo. Con un sonido de clic, se abrió un compartimento secreto en la mesa. Es bueno, tuvo que elogiar mentalmente el ingenio de Unti. Del compartimiento secreto, Unti sacó varias hojas de papel con dibujos. Los diseños que me diste para el resorte del carruaje estaban prácticamente terminados. Solo hice algunos ajustes finales. Aunque los resortes están casi listos, no me diste ningún plano para adaptarlos al carruaje. Tuve que estudiar un carruaje en secreto para crearlos, pero no fue muy difícil. Dijo mientras extendía las distintas hojas sobre el banco de trabajo para que el gato las viera. El gato los miró y asintió con satisfacción. Había visto resortes de carruajes en su vida anterior, al igual que resortes de camiones, autobuses y automóviles, y no eran particularmente complejos. Así que los planos que le había dado a Unti estaban bastante completos, quizás solo necesitando algunos ajustes en las medidas. 4. Sabía que los vagones necesitarían adaptaciones, pero solo había escrito sobre los resortes con indiferencia, dejando que otros terminaran los detalles. No era ingeniero, ni quería serlo. Solo sería un guerrero en esta vida. Así que estaba muy contento de que Unti hubiera pensado en esas cosas por él. Esta máquina de coser fue la más difícil de diseñar, pero tampoco fue tan difícil. Funciona con un pedal y una polea. Según lo que se desee, hace una puntada sencilla. El gato admitió que solo había visto un vídeo sobre máquinas de coser y que una vez había visto una vieja operada por su abuela. Por suerte, con su renacimiento, su memoria era nítida, y siempre que quería recordar algo, era fácil. Pero como no lo había estudiado a fondo y solo conocía lo básico, su diseño tenía algunas secciones incompletas. Por suerte, Unti era un ingeniero genio en este mundo. Mirando los dibujos sobre la mesa, el gato asintió en señal de aprobación y palmeó el brazo de nuevo. Muy bien, Unti. Esconde los planos de la máquina de coser. Los usaremos más tarde. Llévate los diseños de los resortes y ven conmigo. El gato no quiso perder más tiempo y se fue sin esperar a Unti. Oye, espera. Unti, aturdido al ver al gato irse tan rápido, reaccionó rápidamente y guardó los planos de la máquina de coser antes de correr tras Puss con los planos de los resortes. Dejando atrás la lona y sin tiempo para esconderse, Unti no tuvo más opción que seguir a Puss sin poder hacer nada. ¿A dónde vamos? Preguntó confundido. Para encontrarme con los guardias, respondió el gato con indiferencia. Ah. Un leve grito de sorpresa escapó de la boca de Unti, y su rostro palideció. Pensamiento mocosos, ¿qué hacen aquí? Este no es lugar para que jueguen los niños. Un guardia que estaba frente al cuartel detuvo a las dos pequeñas figuras que se acercaban, su tono era serio pero no agresivo. Puss levantó sus fríos e indiferentes ojos felinos y miró fijamente al guardia, casi haciéndolo retroceder. No estamos aquí para jugar, señor. Vinimos a ver al comandante. El gato habló con seriedad, con voz baja y áspera. El comandante. Balbuceó el guardia al ver la intensa seriedad de aquel gato. Por alguna razón, la presencia del gato le provocó escalofríos en la columna, como si estuviera ante una bestia poderosa. Sí. Respondió el gato simplemente. Esto, lo reportaré. El guardia dudó un momento, pero al ser observado fijamente por un gato impasible, finalmente perdió el valor y salió corriendo a reportarlo. El gato permaneció indiferente en la puerta, esperando, mientras Unti, tembloroso, observaba todo lo que se desarrollaba detrás de él, pálido por la audacia del gato o al menos tan pálido como un huevo blanco podría estar y también confundido, sin entender lo que estaba planeando. Mientras temblaba de incertidumbre, Unti escuchó de repente la voz indiferente de Puss resonando por el área, todavía de espaldas a él.
Si sigues temblando así, te convertirás en huevos revueltos. 3A. Unti dejó escapar un chillido de terror ante el repentino comentario del amigo en quien confiaba. El gato, al oír su grito de sorpresa, se quedó confundido al principio, pero después de pensar en lo que había dicho, comprendió rápidamente. Sintiéndose un poco avergonzado, se dio la vuelta y miró el huevo ahora aún más pálido y bueno, ya era blanco para empezar. Frotándose la frente como si le doliera la cabeza, el gato solo pudo decir con impotencia. Espera. No me refería a eso. No era una amenaza, solo una broma pesada, olvídalo. Murmuró un poco avergonzado y miró el rostro de Unti, que se había relajado al darse cuenta de que no era una amenaza. Tras recuperarse del susto, Unti dejó escapar un suspiro de alivio. Jaja, lo siento, es que me diste mucho miedo hace un momento, así que pensé, bueno, fue mi error. Unti también se sintió avergonzado por su reacción. Mientras los dos niños permanecían allí en un incómodo silencio, el guardia regresó, restableciendo la atmósfera a la normalidad. El comandante dijo que te escucharía. El guardia le habló con cautela a Puss y luego los condujo al interior del cuartel, hacia la oficina del comandante. El comandante, un hombre grande y robusto, vestido con armadura española y luciendo un espeso bigote, los miró con rostro serio y ojos entrecerrados. ¿Qué queréis, niños? Preguntó en tono firme. A pesar de su apariencia feroz, el comandante era bien conocido en San Ricardo como un hombre que despreciaba la injusticia y valoraba la rectitud. Aunque parecía rudo, todavía estaba dispuesto a escuchar a los niños para ver si estaban enfrentando algún tipo de injusticia con la que pudiera ayudar. Comandante, vine a negociar, dijo el gato con seriedad. ¿Uno a negociar? El comandante quedó sorprendido, sin entender qué estaba pasando con esos niños. Sí. El gato asintió y continuó. Somos del orfanato, y el orfanato tiene dificultades económicas. Unti y yo hemos creado un invento capaz de revolucionar los viajes y generar mucho dinero. Pero como niños pobres, no podemos hacerlo solos, así que necesitamos un socio que nos ayude a establecer nuestro negocio. Habló, dejando al comandante aturdido, pero antes de que el hombre pudiera responder, Gato levantó una pata, indicándole que esperara. Pero aquí está el problema. Como niños pobres, corremos un grave riesgo de que no nos tomen en serio o incluso de que nos roben los planes. Por eso, buscamos al comandante Nata Ciudad, un hombre íntegro y de gran credibilidad. No pedimos inversión, solo que nos ayude a crear un prototipo sencillo y económico y que actúe como intermediario con un comerciante para que podamos asegurar una alianza y poner el negocio en marcha. El gato terminó, colocando sus manos en sus caderas con una sonrisa astuta. El comandante se quedó sin palabras al ver al gato y al lobo que estaban frente a él. Pero el gato aún no había terminado. No te preocupes, no será un trabajo ingrato. Las ganancias netas que obtengamos, después de restar la parte del comerciante, se dividirán en 4 partes iguales. Una para mí, una para Unti, una para el orfanato y una para los guardias de San Ricardo. 25% para cada uno, ni más ni menos. ¿Trato hecho? Dijo Puss, saltando de repente al escritorio del comandante y extendiendo su pata hacia él. El comandante se quedó mirando, atónito. Hasta el momento, no había podido decir ni una sola palabra. Masajeándose la frente, el comandante sintió que le aparecía un dolor de cabeza. Podía ver que los niños tenían buenas intenciones, solo querían ayudar al orfanato y a sí mismos, pero le costaba creer que hubieran creado algo realmente rentable. Miren, niños, sé que ustedes son... El comandante comenzó a hablar, tratando de razonar con ellos, pero cuando levantó la mirada para mirar a Puss, sus palabras se desvanecieron lentamente. Frente a ellos se encontraba un gatito lastimoso, con ojos lastimosos y patitas lastimosas pegadas al pecho. Sus pupilas llenaban sus ojos brillantes, dándole un aspecto extremadamente lastimoso y adorable. 13 agua. Los guardias cercanos no pudieron evitar exclamar ante la abrumadora ternura. Ver a ese lamentable gatito, combinado con el conocimiento de que los dos eran pobres huérfanos que intentaban ayudar a su orfanato, solo debilitó aún más la resolución del comandante. Estoy yo y el comandante luchó contra esa mirada suplicante. Comandante, por favor, ayúdelos. Uno de los guardias no aguantó más y suplicó. Sí, comandante, por favor, mire qué lástima da. Se sumaron otros, suplicando también. Con tantos ataques provenientes de todos lados, el comandante fue derrotado.
Vale. Vale. Basta. Acepto intentarlo. Pero primero, déjame ver tu idea. Si no me parece bien, te vas a casa y veré qué puedo hacer para ayudar al orfanato. Al final, asumió su compromiso. ¡Guau! Sí. Ja ja ja. El comandante es el mejor. Un coro de vítores estalló entre los guardias, celebrando. El gato también dejó de tener cara de lástima y sonrió aliviado. Luego se giró hacia Unti y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, sonriendo. Unti lo miró con admiración. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Ese día, Puss y Unti explicaron su mecanismo de resorte, cómo usarlo y sus beneficios. Mientras el comandante examinaba los planos, se le iluminaron los ojos. Vio valor comercial y estratégico en los manantiales y miró a los dos pequeños con sorpresa. Muchos bienes y suministros suelen dañarse durante el transporte debido a los baches y las sacudidas del viaje. El viaje en sí es agotador, y los vagones se averían con frecuencia debido al mal estado del camino. Estos resortes revolucionarían los viajes. Así, con una pequeña inversión del cuartel de la guardia de la ciudad, se llamó a un herrero y a un carpintero para modernizar un viejo carruaje que los guardias ya poseían, siguiendo los diseños del gato Yunti. Ahora a Puss no le preocupaba demasiado que le robaran los planos. Después de todo, los guardias de la ciudad no eran ninguna broma. Por suerte, acabé en este universo. Si esto fuera una auténtica época medieval, no tendría muchas posibilidades de éxito. Si esto fuera una sociedad feudal, no podría conservar nada, ni siquiera el orfanato. Por suerte, no hay problemas tan extremos en esta realidad. Es un mundo más pacífico, bueno, si eliminas a los villanos. Pero, siendo sinceros, incluso los villanos de aquí palidecen comparados con los verdaderamente malvados de la Tierra, claro, sin contar a las superpotencias. Solo hablo del mal en sí. 12 El gato pensó, sintiéndose cada vez más contento con este mundo. Unos días después, un guardia fue enviado al orfanato para buscar a Puss y Unti. Esto casi detuvo el corazón de Imelda, y estaba a punto de luchar por los niños. Guardia, por favor, te lo ruego, son solo niños. No les hagas daño. Al oír el alboroto y el llanto de Imelda, Gato corrió rápidamente. Se le encogió el corazón al ver la desesperación en sus ojos. Dando un paso adelante rápidamente, gritó. Espera. Mamá, no quieren hacerte daño. La voz de Gato la sobresaltó. Al oír la voz desconocida, se giró y vio a Gato, abrió mucho los ojos. ¿Pequeño? Ella dudó, preguntando. Sí, mamá. Gato asintió en confirmación. No dudó en llamarla madre. Gato ya no recordaba el rostro de su verdadera madre, pero Imelda le brindaba la misma calidez que recordaba vagamente. Así que, por respeto a esta mujer fuerte que lo amaba profundamente a pesar de no compartir la sangre, no le daba vergüenza llamarla así. Imelda se quedó atónita por un momento, y aunque estaba más feliz de lo que podía expresar al escuchar a su pequeño llamarla así, había asuntos más urgentes por delante. Ella lo miró seriamente. Pequeño, ¿por qué te busca el guardia? Preguntó con tono firme. Es mejor que lo veas tú misma, mamá. Señor Rodrigo, mi mamá también puede venir, ¿no? El gato le sonrió antes de girar su mirada hacia el guardia, a quien conocía por su nombre. Por supuesto. El guardia simplemente se encogió de hombros, sin pensarlo dos veces. Aunque todavía estaba confundida, ver la reacción del guardia le aseguró que no era necesariamente algo malo. Y así, Gato, Unti, Imelda y el guardia Rodrigo abandonaron el orfanato bajo las miradas curiosas de los niños y cuidadores. Has llegado. El comandante miró a los dos pequeños con una leve sonrisa. Entonces, notó a una preocupada Imelda caminando junto a ellos, apretando las manos contra el pecho en una oración silenciosa. Mi señora. El comandante la saludó respetuosamente. Si él era conocido como un modelo de integridad en la ciudad, Imelda era vista como un ejemplo de bondad. Por eso, la conocía y la respetaba. Señor comandante. Lo saludó Imelda, pero su rostro palideció un poco, perdida en la confusión de lo que sucedía, sobre todo porque involucraba al propio comandante. Bueno, comandante, ¿está listo? Preguntó Gato con seriedad, dando un paso al frente. El comandante simplemente asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios, luego se puso dos dedos en la boca y silbó. Silbar.
Al poco tiempo apareció un viejo y desgastado carruaje, tirado por un caballo y conducido por un guardia de la ciudad. El guardia tenía una mirada de sorpresa en su rostro mientras sentía que el carruaje era mucho más cómodo de lo habitual. Vamos a dar un paseo, dijo el comandante con una sonrisa. Con un emocionado Untipus, junto con una aturdida Imelda siguiéndolos detrás, subieron al carruaje. Con un ya del cochero, el carruaje comenzó a moverse. Hicieron un paseo por la ciudad. Lentamente, las preguntas en la mente de Imelda cambiaron de ¿a dónde vamos? ¿A por qué este carruaje es tan estable? Al ver su expresión, el comandante se divirtió y luego miró a Pus con una sonrisa. ¿No se lo dijiste? Preguntó. Se suponía que sería una sorpresa, dijo Pus encogiéndose de hombros. Imelda los miró confundida. Entonces, sonriendo, el comandante explicó. Estos dos vinieron a mí para, bla, bla, bla. 6. El comandante lo explicó todo con claridad, pero eso fue todo lo que puso yo. Estaba concentrado en la ventanilla del carruaje, con el viento rozándole la cara mientras permanecía de pie en el asiento, apoyando las patas en el armazón y balanceando la cola suavemente de un lado a otro. Desde que se convirtió en gato, su curiosidad e interés por las cosas habían crecido enormemente. Le encantaba observar el movimiento y era increíblemente curioso. Por supuesto, también había algunos instintos molestos de los que debía tener cuidado. Pero el peor de ellos, sin duda. Bolas de pelo. Son horribles, pensó, recordando lo peor de ser un gato. 3. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, de repente alguien lo agarró y lo abrazó. Miau. Gritó Gato involuntariamente. 1. Otro pequeño chillido vino desde un lado. Mis dos hijos, sois tan valientes e inteligentes. Estoy muy orgullosa de vosotros. Era Imelda, abrazando fuertemente a Pus y Unti, tomándolos a ambos por sorpresa, especialmente a Unti, quien estaba avergonzado pero también secretamente feliz. Lágrimas de alegría corrían por el rostro de Imelda, pero también había tristeza en ellas. Ver cómo ambos se habían visto obligados a valerse por sí mismos debido a las dificultades económicas del orfanato, que no les permitía vivir dignamente, le rompió el corazón. Para Gato, este fue solo un momento más en su vida. Pero para Unti, fue la primera vez que se sintió visto y necesitado. Pus observó la sonrisa tímida pero feliz de Unti en el abrazo de Imelda, sintiéndose un poco aliviado. Espero que este sea tu punto de inflexión, amigo. Que el futuro no sea como estaba destinado a ser. 2. Con estos pensamientos, el viaje continuó. Y al igual que las ruedas giratorias del carruaje, las ruedas del tiempo nunca dejaron de girar. Con el apoyo del comandante y de un primo suyo comerciante de confianza, los manantiales Pus ingresaron al mercado de San Ricardo y sus regiones aledañas. 2. Al principio, su presencia no era muy notoria, pero pronto se hicieron populares y el dinero empezó a fluir al orfanato. Si bien no hubo imitadores en San Ricardo, gracias a la participación de los guardias, la situación en otras ciudades fue distinta. Sin embargo, ya se habían preparado para esto. Para cuando empezaron a aparecer las imitaciones, los resortes Pus ya se habían consolidado como el estándar de calidad, comodidad y autenticidad. En el mundo moderno, mantener un negocio solo con esto seguiría siendo difícil. Pero en la época medieval, los nobles no compraban imitaciones baratas para sus docenas o incluso cientos de carruajes cuando los resortes originales estaban disponibles, y ni siquiera eran tan caros. Era una cuestión de reputación, y la reputación valía mucho más que unas pocas monedas extra. Y su enfoque siempre había sido la nobleza, no la gente común. Así que sus ganancias fueron exactamente las que esperaban, e incluso más. Su éxito solo creció con el tiempo. Como creadores del proyecto, el 50% de las ganancias netas fue para Pus, mientras que el otro 50% fue para el primo comerciante del comandante. 2 de su 50%, solo la mitad fue para el gato y Unti. La otra mitad se repartió entre el orfanato y el cuartel de guardia de San Ricardo. En realidad, Imelda y el comandante inicialmente rechazaron su parte, pues querían que la cantidad completa fuera para los chicos. Pero como Pus y Unti insistieron, finalmente aceptaron su parte del trato. A Gato no le importaba especialmente quedarse con el dinero del negocio. Solo quería ayudar al orfanato. Si fuera por él, simplemente le robaría a algún rico, pero Imelda no lo aceptaría, y sería demasiado sospechoso.
Pero ahora, el orfanato no solo estaba económicamente seguro, sino que él también tenía su propio dinero, lo que le daba más libertad, sin manchar su nombre. Unti también estaba satisfecho con su parte y nunca se opuso a dar parte de ella a los guardias y al orfanato, lo que fue un gran alivio para Puss. Y así, para cuando Puss cumplió 1 año, el orfanato era completamente diferente. Era mucho más acogedor y ya no parecía estar al borde del colapso. Las comidas de los niños eran más abundantes y los cuidadores tenían mejores salarios para sustentar a sus familias. Imelda se aseguró de que todos supieran que todo era gracias a Puss y Unti. Si antes Gato ya había sido la cima de la fama en el orfanato, ahora había alcanzado un nivel completamente distinto, aunque nadie se atrevía a acercarse demasiado a él. Seguía siendo ese gato indiferente. Unti, en cambio, era mucho más accesible que el gato. Se había convertido en una celebridad, tanto en el orfanato como en toda la ciudad. Pero Puss siempre sintió que había una sombra en el corazón de Unti. Parecía aún más solo que antes. Después de casi 6 meses de que Puss saliera al mercado, esa noche en particular marcó el primer cumpleaños de Puss. El gato no había crecido mucho más durante este tiempo, y su crecimiento parecía desacelerarse aún más a medida que pasaba el tiempo. Parece que seguiré teniendo el tamaño de un gato normal cuando sea adulto. ¡Qué alivio! Quizás un gato alto entre los gatos, gracias a las evoluciones de los gatos mutantes. Gato pensó en su tamaño. 10 pero algo había cambiado en la apariencia de Gato. Alrededor de su cintura, un hermoso cinturón de cuero sostenía un estoque finamente decorado. En la empuñadura, estaba tallada una pequeña y adorable cabeza de gato. 5 El gato apoyó su pata en la empuñadura de la espada con satisfacción. Para hacer esta espada, me gasté una fortuna contratando al mejor herrero que encontré. Bueno, fue el primo del comandante quien me la encontró. Una especie de herrero mágico o algo así. Pero estoy satisfecho. El gato pensó con una sonrisa. Acababa de regresar del cuartel. Puss había estado entrenando con los guardias desde que se familiarizó con ellos, y cada vez le resultaba más fácil ganar peleas, incluso contra grupos. Pero, al parecer, como las peleas se habían vuelto demasiado fáciles, el rápido progreso que obtenía en las batallas reales se había ralentizado cada vez más. Aún así, era mejor que entrenar solo. No es que hubiera dejado de ejercitarse como de costumbre, simplemente había agregado el entrenamiento con los guardias a su rutina. Anfitrión. El gato con botas. Edad. 1 año. Estado. 9 vidas restantes 1 prendas. Gato mutante, oro. Nivel 2, evolucionable. Espadachín natural, oro. Nivel 2, evolutivo. Amante peludo, plata. Nivel 0. Felino de la suerte, plata. Nivel 7. Equipo. Cinturón de cuero, sin grado. Espada de Cheshire, bronce. Al mirar su panel, estaba muy satisfecho. Había aparecido una nueva pestaña cuando se quitó. Hasta el momento, el único equipo que había encontrado con una calificación era su espada, a la que había llamado Cheshire. Por eso estaba tan satisfecho con el arma en la que había gastado tanto dinero. Otro cambio, que había ocurrido justo después de terminar su pelea con los guardias, fue que sus talentos podían mejorarse nuevamente. Por eso, su plan era cenar en el orfanato y luego dirigirse nuevamente al campanario para desarrollar sus talentos. Pero al acercarse al orfanato, entrecerró los ojos. De entre las sombras emergieron unas figuras sospechosas. Saltando silenciosamente al tejado, el gato se acercó a ellos desde arriba. Dicen que el orfanato es inmensamente rico, y 2 niños en particular son los que más dinero tienen. Nuestro objetivo esta noche es llevárnoslo todo. No quiero errores. Una figura corpulenta al frente habló seriamente a sus compañeros mientras se acercaban rápidamente al orfanato. 4 Jefe, ¿qué hacemos con los niños? Preguntó uno de los bandidos con cierta vacilación. El jefe giró la cabeza hacia atrás y una sonrisa cruel se formó en sus labios. Matad a cualquiera que grite. 6 jajaja. El jefe es malvado. Por eso lo seguimos. El grupo, a excepción del que había hablado, tenía sonrisas satisfechas y maliciosas en sus caras y la codicia brillando en sus ojos. Pero justo cuando estaban a punto de llegar al frente del orfanato, una pequeña figura los estaba esperando, deteniendo los pasos de la docena de bandidos. Señores, no creo que este sea un buen momento para una visita. Con los brazos cruzados sobre el pecho, el gato hablaba con indiferencia, su fría mirada fija en los bandidos.
Es solo un gatito perdido. Déjame ayudarte a encontrar el camino. Uno de los bandidos se rió de la pequeña apariencia de gato y se sintió intrépido. Desenvainó la espada de la cintura y se abalanzó, ansioso por acabar con la vida del gato que se atrevió a bloquear su camino. Despacio, dijo Gato con indiferencia, esquivándolo con facilidad. Sacando su propia espada de su cinturón, la blandió suavemente y, entre chispas, el arma del bandido voló de sus manos. Lo último que vio el hombre fue un destello de la luz de la espada antes de que su conciencia se hundiera en la oscuridad. Estallido. El cuerpo del bandido golpeó fuertemente el suelo frente a Puss, quien simplemente levantó el pie y pisó su cabeza. El ladrón seguía vivo, solo que el gato lo había dejado inconsciente. Por mucho que quisiera matar a todos los ladrones, aún no tenía agallas, ni quería matar a nadie delante del orfanato. 13 inclinando ligeramente su cuerpo y apoyando su brazo en la pata que presionaba la cabeza del bandido, Puss miró a los ladrones con una leve sonrisa, pero sus ojos no parecían sonreírle. Ahora les daré una opción. Suelten las armas y ríndanse, o los obligaré a rendirse, y les dolerá mucho. Miró fijamente a los ladrones, sus pupilas entrecerradas brillaban. Algunos de los bandidos más débiles se retiraron ante su mirada y el miedo se apoderó de ellos. Al ver esto, el jefe se puso furioso. ¿Qué están haciendo, idiotas? Solo es un gato. Ataquen juntos. 6 Con el grito de su líder, los bandidos parecieron recobrar el valor. Como una manada, todos se abalanzaron sobre el gato, gritando. Ja, ja, ja. El gato puso los ojos en blanco. Qué discreto. Supongo que temes que todo el pueblo no sepa que estás aquí. A pesar de sus pensamientos, no dudó. Corrió directo hacia la multitud con la espada en la mano. Mi. Uno con un salto y un giro, chocó su espada contra las espadas de los bandidos que intentaban ensartarlo, despejando un espacio para que aterrizara. Plantando las patas en el suelo, no se anduvo con rodeos. Con las garras desenvainadas en una pata y la espada en la otra, no mostró piedad. Con sus garras, cortaba hábilmente, ya sea cortando la ropa, haciendo que los pantalones cayeran y tropezaran, o cortando la carne, haciéndolos gritar y colapsar. Uno con su espada, los desarmaba sin esfuerzo, derribando armas o cortando manos. La batalla parecía caótica, con todos intentando derribar al felino, pero ninguna espada tocó su cuerpo ágil y flexible. Era como una máquina. Dondequiera que pasaba, dejaba a los bandidos desorganizados a su paso. Estaba acostumbrado a acabar con guardias entrenados. Estos ladrones inexpertos no representaban ningún desafío. La única dificultad, en comparación con los guardias, era que estos hombres realmente querían matarlo y luchaban con mano dura para lograrlo. Trucos como intentar cegarlo con arena y otros métodos ruines eran comunes durante la pelea. Pero Gato disfrutó de la experiencia y aprendió mucho. Nunca dijo que solo quería pelear limpio. Algunos de estos trucos sucios se convertirían en parte de su propio estilo de lucha. No tardó mucho en que los 20 bandidos yacieran en el suelo, inconscientes y sangrando. Pero a Gato no le hizo gracia. Examinó con atención a los ladrones caídos. El líder no está. Huyó. Al darse cuenta, su mirada se volvió fría y se preparó para saltar a un tejado para perseguirlo. Pero el sonido de una puerta al abrirse lo detuvo. Pequeño, ¿qué pasó? Imelda, apareciendo en la puerta con un tío a su lado y varios niños más, miró con horror a la multitud de personas que yacían en el suelo. No hay tiempo, mamá. Son unos ladrones y su líder escapó. Los guardias deberían llegar pronto. Atraparé al líder primero. Dicho esto rápidamente, no dudó más y saltó, desapareciendo entre las sombras. Lo último que escuchó fue el grito asustado y preocupado de Imelda. Pequeño. El gato corrió rápidamente por los callejones y calles de la ciudad, corriendo a 4 patas a una velocidad increíble. Si yo fuera un malvado líder de ladrones que quisiera robar un orfanato que recientemente hizo una fortuna en una ciudad llamada San Ricardo, ¿dónde me escondería? 6 se preguntó mientras navegaba rápidamente por varios caminos. Aquí, por supuesto. Bromeó mentalmente mientras se acercaba rápidamente a una figura encapuchada que corría delante. El gato solo estaba bromeando. Había estado siguiendo al hombre gracias a su agudo sentido del olfato. Acelerando y dando un salto final, extendió sus garras en el aire como un depredador. Silbido. Siseó, haciendo que el líder de los ladrones se girara con miedo. Ah.
Gritó el líder desesperado mientras las garras afiladas crecían ante sus ojos. Uno estallido. Cuando el cuerpo del líder de los ladrones cayó al suelo, Puss simplemente movió su garra hacia un lado, sacudiéndose la sangre. En el rostro del ladrón, 3 marcas de garras simétricas recorrían su ojo derecho, ahora cerrado y para siempre. 7 no es que estuviera muerto. Simplemente había perdido la vista de un ojo. Ese es el precio que hay que pagar por intentar ponerle las manos encima a niños inocentes. Gato pensó sin piedad. Luego, agarrando al ladrón por el collar con la pata izquierda, empezó a arrastrarlo de vuelta al orfanato. Mientras arrastraba al hombre, no pudo evitar mirar su pata derecha, todavía manchada con restos de sangre, sintiéndose un poco impotente. Jaja, tendré que lavarme con agua. Ni hablar de lamer esto. Pensó, desanimado. No le gustaba mucho mojarse el pelaje. Poco tiempo después, llegó frente al orfanato, donde se había reunido una multitud que observaba con caras de asombro cómo los guardias ataban a los criminales. ¿Lo oíste? Un niño defendió el orfanato él solo y abatió a todos los bandidos. 4 sí, lo oí. La gente alrededor estaba chismorreando sin parar, pero cuando oyeron que arrastraban algo, se giraron y vieron a un joven gato pelirrojo que arrastraba a un hombre encapuchado grande y feroz. Dios mío. La multitud jadeó y estallaron varias exclamaciones que llamaron la atención de todos. Rápidamente se abrió un camino, permitiendo que Puss pasara a través de él, con su rostro serio. Pequeño. Se escuchó un grito, y antes de que Gato pudiera reaccionar, lo abrazaron fuertemente. Pequeño, estaba muy preocupada. La voz de Imelda llegó mientras hundía la cara en el pequeño hombro de Gato, apretándolo con fuerza. Fue entonces cuando sintió que su hombro estaba ligeramente húmedo y una punzada de angustia lo golpeó por la mujer a la que indiferentemente llamaba mamá. Estoy bien, mamá. Ni una sola cuchilla me tocó el cuerpo. Puss la tranquilizó dándole una suave palmadita en el hombro con su pata. Lo que no esperaba era que no solo Imelda, sino también la multitud que lo rodeaba lo hubieran oído. Lo miraron fijamente y pronto se dieron cuenta de que no había nada, ni un solo rasguño. Su pelaje aún lucía bien cuidado y normal. Ni siquiera jadeaba ni estaba cansado. Imelda también se recuperó al oír sus palabras. Con los ojos aún húmedos, se apartó y examinó su cuerpo de cerca, buscando alguna herida. Pequeño, no le ocultes nada a mamá. ¿Te duele algo? ¿Te duele algo? Anda, tenemos que ir al médico a que te revise. Dijo, cada vez más preocupada mientras buscaba. El gato la observó impotente mientras ella lo sostenía por las axilas, tal como se levanta un gato para revisarle la barriga. Tras darle una palmadita consoladora en la mano, hizo un pequeño esfuerzo, se liberó de su agarre y aterrizó con gracia en el suelo. No miento, mamá. Estoy acostumbrado a luchar contra grupos. Nunca me han herido en ninguna pelea. El gato lo dijo, alardeando un poco pero también tranquilizándola. Tiene razón, señora. De repente, una voz les llamó la atención. El comandante, con una armadura finamente elaborada, se acercó a ellos. Su armadura, espada y equipo parecían mucho más refinados que hacía 6 meses. Uno gatito. Asintió a modo de saludo. Comandante. El gato respondió con familiaridad. Señora, lo que dice es cierto. Puede derrotar escuadrones de soldados él solo, y ni una sola espada lo ha tocado jamás. Si me permite la franqueza y es un monstruo. Uno oye. Dijeron el gato e Imelda al unísono ante el insulto. Tos. Perdón. El comandante tosió en su puño, avergonzado. Pero luego meneó la cabeza y miró al ladrón que había traído el gato. Esta vez hiciste algo verdaderamente heroico, chico. Estos ladrones pertenecen a la banda del hámster rosa. Son famosos por su crueldad y maldad. Y si no me equivoco, Yocho dijo, desenvainando su espada y cortando la ropa del líder cerca de su cuello, revelando un tatuaje de un hámster rosado comiendo una galleta. Este es el mismísimo líder de la pandilla del hámster rosa. El mismísimo hámster rosa. 7. El comandante lo dijo solemnemente, pero el nombre de la pandilla casi hizo que Puss tuviera una crisis nerviosa. ¿En serio? La primera banda que derroto y la que marcará el comienzo de mi leyenda es la banda del hámster rosa. Los labios del gato se crisparon ferozmente, pero al final, simplemente suspiró. Jaja, lo hecho está. Sea como sea, no podía dejar que hicieran lo que quisieran con el orfanato.
Después de consolarse, miró al comandante. Todavía no he comido. ¿Puedo dejarte todo? Preguntó Gato, rascándose la oreja. Empezaba a tener un poco de hambre. Claro que ya has hecho más que suficiente hoy. Eres un héroe, chico. Ve a tomar tu vaso de leche con orgullo. Dijo el comandante con una sonrisa orgullosa al ver al joven gato que había visto crecer. El gato, que ya había empezado a alejarse en el momento en que oyó el por supuesto del comandante, simplemente levantó el brazo hacia un lado, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar ante las últimas palabras del comandante. 4, no te preocupes, lo haré. Dijo, despreocupado. Ah, una última cosa. Mañana le enviaré un mensaje al gobernador solicitando la recompensa. Esta banda tiene un buen precio por sus cabezas. Te la entregaré cuando llegue. El comandante gritó hacia la espalda de Puss, pero para entonces, este ya había entrado al orfanato, sin molestarse en escuchar al resto. Ese chico Gimelda negó con la cabeza, divertida por las payasadas de Gato. Está bien. Es un buen chico, dijo el comandante con una sonrisa, despreocupado. Imelda miró al comandante y sonrió al oírlo elogiar a Puss y también ver lo bien que cuidaba a su pequeño. Comandante, ¿quiere pasar a comer algo? Imelda sonrió amablemente y ofreció. 6. El comandante fue tomado por sorpresa por la pregunta, pero cuando se giró y vio la suave sonrisa de Imelda, algo pareció agitarse en su corazón. 2. Con el rostro ligeramente enrojecido, agitó rápidamente las manos. No, no, señora, todavía tengo mucho que hacer en el cuartel. Bueno, buenos días, señora. 5. Dijo algo nervioso y huyó rápidamente. Imelda lo miró confundida, luego volvió su mirada hacia la brillante luna en el cielo. Buen día. 1. Y lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que toda la multitud lo había oído todo, y la leyenda de un gato invulnerable, capaz de abatir bandas y escuadrones de soldados él solo, comenzó a extenderse por la ciudad. Y pronto, llegaría a toda la región. Pero incluso aquellos que difundieron tales historias sobre el gato no podrían haber imaginado que esto era solo y el comienzo de su leyenda. Al día siguiente del incidente de la pandilla del hámster rosa, la ciudad estaba llena de emoción. En la plaza del pueblo, se extendía una gran pancarta con el lema Viva el gato. Faroles de colores festivos adornaban el heroísmo del pequeño felino. En un pequeño escenario improvisado, algunos guardias rodeaban el lugar y el público estaba formado por casi todo el pueblo. Tal vez esta fue la reunión más grandiosa que la ciudad había presenciado desde su fundación, no porque fuera lujosa o extravagante, sino debido a la sinceridad, el entusiasmo y la gran cantidad de personas presentes. El comandante avanzó hacia el escenario, y a su lado estaba el gato, que en su interior se sentía secretamente avergonzado y excitado, pero por fuera permanecía sereno. Señor Gato, es un héroe. Declaró el comandante con emoción y seriedad. Aplausos. El señor Gato es un modelo de hombre. 1A. Es increíble. Tan pequeño y tan fuerte. Eso fue lo que dijo. 11. La multitud estalló en vítores y celebraciones, y el gato se sintió muy complacido. Pero entre los gritos, también oyó algo extraño. También había un grupo de mujeres que se volvían locas en una zona. Ah. Te amo, señor Gato. Me enamoré primero. El señor Gato es mío. 3. Cállate, moza, es mío. Entonces, se desató una pelea entre las mujeres. Se tiraron del pelo, intercambiaron bofetadas y la situación se tornó violenta. Algunos guardias se apresuraron a separarlas, pero terminaron siendo golpeados. El gato no pudo evitar entrecerrar un ojo y encogerse ligeramente ante la brutalidad de aquellas mujeres. Señoras, solo tengo un año, soy solo un gatito. 8. El gato pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. El comandante no vio el caos o simplemente decidió ignorarlo y continuó. Hoy vemos que el coraje y la valentía vienen en todos los tamaños. Proclamó con alegría y orgullo. Aplausos. Salud. La multitud estaba emocionada de que su pequeño y otrora desconocido pueblo ahora estaba presenciando el nacimiento de un gran héroe. Pequeño. La voz de Imelda llegó desde un lado, y cuando Gato se giró, se sorprendió. En sus manos llevaba unas botas de cuero negro, bellamente pulidas, con detalles en rojo. También había un magnífico sombrero de mosquetero negro con una banda roja y una gran pluma amarilla, y por último, una fina capa negra. 8. Los ojos del gato brillaron ante esa visión.
Llevaba mucho tiempo queriendo completar su look, pero las botas eran más que un simple atuendo. Tenían un significado. Y no quería apresurarse y perder ese significado. Estos son para ti, hijo mío. De hecho, tenía un par de botas y un sombrero que siempre pensé que eran para ti, pero como la situación del orfanato estaba mejorando y estaban un poco desgastados, todos decidimos que sería mejor comprarte un regalo nuevo y mejor para demostrarte nuestra gratitud. Y aquí están. Para nosotros en el orfanato, eras un héroe mucho antes de derrotar a un solo bandido. Sonrió mientras depositaba los regalos en los brazos de Gato, con los ojos brillantes de alegría. Luego, con voz dulce, terminó. Llévalos como símbolo de honor y justicia. Sosteniendo las botas, la capa y el sombrero, el gato la miró y sonrió. Las siguientes palabras que pronunció se sintieron como si el destino mismo se las hubiera susurrado, o tal vez solo las recordaba de la película. Te haré sentir orgullosa, mamá, dijo suavemente. Ya lo tienes, mi gato con botas, dijo Imelda con orgullo brillando en sus ojos. 19 aplausos. El gato con botas. El gato con botas. El gato con botas. La multitud estalló en cánticos, celebrando el nombre. El gato sonrió al oírlo, sintiéndose cada vez más como si realmente perteneciera a este mundo. Si esto fuera como la película, el día habría terminado ahí. Pero el gato tuvo una idea diferente. Liberando una de sus manos de las botas, la capa y el sombrero, levantó su pata hacia la multitud, pidiendo silencio. Poco a poco, la multitud se fue calmando y le permitió hablar. Gente de San Ricardo. Les agradezco a todos su presencia hoy para felicitarme, pero hay algo que debo recordarles. Habló con seriedad, mirando a la multitud sorprendida. Hay otro héroe aquí en San Ricardo. Sin él, jamás habría podido ayudar al orfanato a superar este momento difícil, ni habría podido ayudar a nuestros valientes y honorables guardias quienes arriesgan sus vidas por nosotros y también son héroes de esta ciudad a lograr una vida mejor y más digna. La multitud quedó profundamente conmovida y muchos comprendieron lo que quería decir. Los guardias, sintiéndose honrados y valorados por las palabras de Puss, se pusieron un poco más erguidos, agradecidos al recordar cuánto habían mejorado sus vidas en los últimos meses y quién era el responsable. Imelda tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba, orgullosa de Puss por no dejarse cegar por los aplausos y por recordar a los que habían estado a su lado. Pero el más sorprendido de todos fue un nuevo que se sentía fuera de lugar y olvidado entre la multitud, hasta que escuchó esas palabras. Levantó la vista, atónito, solo para encontrarse con la mirada de Puss. El gato le sonreía. Mi amigo, Unti Alexander Dunty, también es un héroe. Puede que no sepa luchar ni derrotar a los bandidos, pero con su inteligencia, puede hacer de este mundo un lugar mejor. Ven aquí, héroe de San Ricardo. El gato sonrió mientras observaba a Unti, todavía aturdido, ser empujado por la multitud hacia el escenario. Unti era un niño inteligente y de buen corazón, pero socialmente torpe. Quizás en su mundo original, se quedó aturdido al encontrarse completamente solo, sin nadie a su lado. A sus ojos, incluso el gato, su único amigo y hermano, parecía alejarse aún más al convertirse en el héroe de la ciudad. Pero con solo unas palabras y el perdón del gato, se sacrificó por San Ricardo, demostrando que su corazón siempre había sido bueno, simplemente se había perdido. Pero en este mundo, Gato no quería que Unti siguiera ese camino. Lo había vigilado desde que aceptó su amistad. Unti anhelaba reconocimiento y pertenencia, y Gato había intentado proporcionárselo. Incluso el nombre de su dúo Unipus en lugar de Pus y Un fue una decisión obstinada de Pus, pues quería priorizar a Unti. Aunque Pus tuvo que admitir que sonaba mejor así. Sea como fuere, conmovió profundamente a Unti, haciéndole sentir realmente valorado. Y ahora, una vez más, Pus estaba luchando para sacar a Unti de las sombras y llevarlo a la luz. Pronto Unti estuvo en el escenario junto a Pus, todavía aturdido por lo rápido que había sucedido todo. El gato le sonrió, tomó su mano y la levantó en alto. Gritando y sonriendo a la multitud, anunció. Héroe de San Ricardo. Unti Dumpty. Unti Dumpty. Unti Dumpty. El gato con botas. El gato con botas. El gato con botas. La gente comenzó a gritar sus nombres con alegría. Unti se quedó congelado en medio de los aplausos, y una nueva sensación creció lentamente en su corazón, reconocimiento. Imelda también se acercó a los dos con una sonrisa, pero esta vez, le habló a Unti.
Hijo mío, igual que hicimos con el gato, también le compramos un regalo a nuestro héroe, Humpty Dumpty. Queríamos encontrar una ocasión especial para darle sus regalos, pero ¿quién hubiera pensado que el momento perfecto sería hoy, para ustedes dos juntos? Ya le pedí a alguien que lo trajera, y llegará pronto. Imelda habló con una sonrisa cálida y gentil. Para mí también. Humpty empezaba a preguntarse si esto era un sueño. Sí, claro. Tú también eres nuestro héroe. Imelda asintió con firmeza, con el orgullo brillando en sus ojos. Y no tardó mucho. Al poco rato, una de las cuidadoras regresó, sonriendo, con una caja en las manos. Aquí está, señora Imelda. Dijo con el sudor corriéndole por la cara y sin aliento por cargar la caja, pero con una sonrisa emocionada en los labios. Unti observó todo y su corazón se llenó de emoción. Imelda tomó con cuidado la caja grande. Parecía bastante pesada. Lo colocó con cuidado en el suelo y lo abrió. Primero, sacó una capa dorada. ¿Cómo es posible que nuestro héroe no tuviera capa? Pensamos que el dorado le sentaría bien. Sonrió. Dos guau. Unti miró con admiración la hermosa capa dorada. Era evidente que le encantaba. Luego, Imelda sacó un elegante sombrero de copa corto dorado, similar al que tenía Unti en las películas, pero de color dorado. Un sombrero que sabemos que te encanta, a juego con tu capa. Y por último. Ella sonrió mientras hablaba, y Unti ya tenía lágrimas en los ojos, aferrándose fuertemente a los regalos que había recibido. Un héroe debe tener un arma para proteger a los inocentes del peligro. Y como nuestro gran héroe e ingeniero, te compramos un juego de herramientas para que sea tu espada en esta misión. Sonriendo, sacó varios bolígrafos, reglas y otros objetos extraños de la caja. Eso explicaba por qué antes parecía tan pesada. El gato se acercó y le dio una palmadita juguetona a Unti en el hombro. Estoy empezando a sentir celos. Claramente tienes más cosas que yo. Bromeó, dándole un codazo en el hombro a Unti. Imelda miró a Gato, preocupada de que pensara eso, pero al ver su expresión relajada, suspiró aliviada. Con una leve sonrisa, negó con la cabeza, impotente ante su broma. Había intentado asegurarse de que los regalos tuvieran el mismo valor para ser justa. Las botas, la capa y el sombrero de Gato no eran nada baratos. Eran de la más alta calidad. Al escuchar los comentarios juguetones de Puss, sentir la amabilidad y el esfuerzo de la gente del orfanato y ver a la gente de San Ricardo gritando su nombre con emoción, Unti sintió que todavía no había despertado. Esto era todo lo que había soñado. Tener personas que lo valoraran de verdad. No solo con palabras vacías, sino con verdaderos sentimientos y cariño. Por primera vez, no se sintió fuera de lugar en este mundo, donde ni siquiera sabía lo que era. Pero ahora sabía quién era. Soy Unti Alexander Dumpty. Y mi hogar es San Ricardo. Después de terminar la celebración, Puss se paró frente al viejo espejo del orfanato, con Imelda y Unti a su lado. Este mundo confundía un poco a Gato, pues no le parecía apropiado que en la época medieval hubiera un espejo de cristal accesible a los pobres. Pero, considerando que había baños y alcantarillado, no le dio demasiada importancia. 5 Estoy en el universo de Shrek, necesito recordar no usar el sentido común y igual que yo, un gato, con botas. Pero debo admitir algo y 10 pensó, mirándose al espejo. Allí, un gato guapo, aunque un poco más pequeño que uno normal, estaba de pie, con hermosas botas, cinturón y sombrero, y una elegante espada en la cintura. ¡Qué bien me veo! Pensó, emocionado y feliz de finalmente ser el gato con botas en el verdadero sentido de la palabra. Uno alejándose del espejo para dejar que Unti admirara su nuevo look dorado, Puss se hizo a un lado. Al principio, acostumbrarse a caminar con botas le resultó un poco extraño. Las botas eran muy cómodas, al igual que el sombrero, pero sintió algo extraño en el corazón. Tras un año de andar descalzo, se sentía raro perder el contacto directo con el suelo. Otra cosa a la que tuvo que acostumbrarse fue al sombrero que le cubría las orejas de Gato, aunque, por suerte, no parecía silenciar sus sentidos. Uno agachándose y presionando la parte delantera de la bota, Gato lo encontró extraño. Se sentía vacío. Después de todo, su pata no era un pie de verdad. Solo llenaba poco más de la mitad del espacio interior. Debe ser por eso que el gato escondió un saco de monedas en su bota sin sentirse incómodo con una bolsa apretada contra su pie, pensó, probando más a fondo. 2 Levantó la pata con la bota y sacudió la pierna, pero a pesar de la aparente soltura, la bota ni siquiera amenazó con caerse, por mucho que la sacudiera.
Se detuvo, volvió a apoyar la pata en el suelo, la relajó y la volvió a levantar. Esta vez, salió de la bota con facilidad. Luego se lo volvió a poner sin el mismo esfuerzo y se quitó el sombrero. Podía oír perfectamente el canto de los pájaros afuera. Al ponerse el sombrero, los oía con la misma claridad. Asintió sabiamente para sí mismo, como si confirmara algo. De hecho, como era de esperar, nada tiene sentido. 4 Ya sin preocuparse por la falta de física en este mundo, volvió la mirada hacia Unti, quien ahora vestía de oro con una amplia sonrisa. Unti miró a Imelda en busca de aprobación, y ella asintió suavemente con una cálida sonrisa, aprobando su nueva apariencia. Demasiado dorado, pero le sienta bien, pensó el gato, divertido por la escena. Entonces, deseoso de actualizar sus talentos, el gato dejó de dudar. Mamá, Unti, tengo algo que hacer. Me voy primero, dijo, y antes de que pudieran reaccionar, saltó por la ventana de gatas y siguió corriendo, acostumbrándose a la nueva sensación de correr con botas. Espera. Gato. Unti aparentemente quería decir algo, pero como reaccionó demasiado tarde, Gato ya se había ido. Imelda simplemente observó en silencio y palmeó la espalda de Unti, o la cabeza, o lo que fuera, para consolarlo. Uno y. El gato llegó rápidamente al campanario de la ciudad y comprobó si había alguien. Al ver que estaba vacío, entró con calma y se quitó el cinturón con la espada, la capa, el sombrero y, por supuesto, las botas. Ahora desnudo nuevamente, se tumbó en el suelo como un gato común y accedió a su panel. Anfitrión. El gato con botas. Edad. 1 año. Estado. 9 vidas restantes 7 prendas. Gato mutante, oro. Nivel 2, evolucionable. Espadachín natural, oro. Nivel 2, evolutivo. Amante peludo, plata. Nivel 0. Felino de la suerte, plata. Nivel 7 Nivel 8. Equipo. Cinturón de cuero, sin rango. Botas corintias, sin rango. 3 Sombrero de mosquetero, sin rango. Capa negra, sin rango. Espada de Cheshire, bronce. Este panel está creciendo demasiado. ¿Puedo minimizar algo? Pensó, y manipulando el panel con su intención, de repente logró hacerlo. Anfitrión. El gato con botas. Edad. 1 año. Estado. 9 vidas restantes. Prendas. Gato mutante, oro. Nivel 2, evolucionable. Espadachín natural, oro. Nivel 2, evolutivo. Amante peludo, plata. Nivel 0. Felino de la suerte, plata. Nivel 7 Nivel 8. Equipo. Guau. Funcionó. Bien. A ver, felino suertudo volvió a subir de nivel. Debe ser porque me convertí en el héroe del pueblo y conseguí las botas. Hablando de eso, luego le compraré las botas y el sombrero originales a mamá. Aunque estén desgastados, como dijo, siguen teniendo un valor sentimental para mí, así que los guardaré como reliquias. Gato pensó y entonces recordó algo. Las botas a las que se refería eran las originales que Gato debía recibir, pero como mejoró las condiciones del orfanato, terminó recibiendo botas nuevas de mucha mejor calidad y un sombrero. Sin embargo, las originales seguían con Imelda. 6 Sacudiendo la cabeza para aclarar los pensamientos que lo distraían, hizo clic en la opción de evolución de Mutant Cat sin dudarlo más. Después de unos segundos de silencio, el dolor golpeó de repente. RRRHHH. Gruñó, soportando el dolor. El proceso se repitió una vez más. Pus empezó a crecer ligeramente. Su pelaje se suavizó, su fuerza aumentó, sus sentidos se agudizaron y, finalmente, sus garras se volvieron aún más letales y afiladas. Fue básicamente el mismo proceso de fortalecimiento que la última vez. Maldita sea, todavía me duele mucho. Se quejó el gato tras el rápido pero doloroso proceso. Luego se analizó. Observando los músculos sutiles pero poderosos de su cuerpo y su apariencia aún más atractiva, Gato asintió con satisfacción. Al extender sus garras, estas parecían un poco más largas, brillantes y cristalinas. Eran unas garras preciosas. Después de examinarse un poco más y poner a prueba sus sentidos, se detuvo y caminó hacia su ropa mientras pensaba. Todavía tengo mucho que probar. Ahora no puedo medir con precisión mi fuerza real, bueno, pongamos a Unti a trabajar y pidamos que construya máquinas para calcular fuerza y velocidad, herramientas para el entrenamiento muscular y pistas de obstáculos móviles para entrenar la reacción. Una lista aparentemente interminable se formaba en su mente para pedirle a su amigo con forma de huevo que construyera.
Si Unti supiera lo que le esperaba, su sonrisa feliz probablemente se congelaría. Además, con la memoria más nítida, recuerdo perfectamente una cronología de Shrek hecha por un fan que leí una vez. Según ella, el gato huyó de San Ricardo a los 15 años, lo cual debe ser cierto. Después de todo, en la película, sí dijo que era un adolescente cuando se fue. El gato pensó mientras recogía su cinturón del suelo, junto con sus otras cosas. Al abrocharse la hebilla, su espada brilló levemente bajo el sol de San Ricardo. Aunque no estoy obsesionado con irme solo cuando cumpla 15, todavía tengo mucho que aprender y practicar antes de irme. Primero, bailar. Perderé mucho de mi encanto si no sé bailar. Segundo, tocar la guitarra. Conozco tantas canciones de mi mundo, sería triste si solo supiera cantar. 7 se puso de nuevo sus finas botas de cuero y golpeó el suelo con la punta de su bota derecha unas cuantas veces para ajustarlas mejor. No solo eso, sino que, como seré aventurero, tengo que aprender a apostar y, por supuesto, a hacer trampas. ¿Cómo voy a ser un buen aventurero si me hacen trampas en los juegos y no al revés? Bueno, hay algunas cosas más, pero estas son las más importantes por ahora. 3 agarró su capa del suelo y se la echó sobre los hombros con un movimiento elegante. Dejándola caer suavemente sobre su espalda, sujetó el broche de la capa, que tenía la forma de una cabeza de gato con ojos verdes, muy similar al que llevaba el gato en su segunda película. Sujetando los extremos de la capa alrededor de su cuello con el broche, se inclinó lentamente, recogió su sombrero del suelo y se lo colocó sobre la cabeza agachada. Levantándose lentamente, alzando el cuerpo y la cabeza, su rostro apareció a la vista. Una sonrisa pícara, con una comisura de los labios más alta que la otra, se reflejaba en él. Su aspecto era el de un apuesto gato aventurero, pero no un aventurero cualquiera. Era... ¡Ja! Gritó y saltó hacia atrás, desenvainando su espada. Soy el gato con botas. Swish. 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 Con 3 cortes precisos, una clara letra P apareció en la viga de la torre. Su espada, tras los cortes, apuntó hacia adelante, como si desafiara a todos los que la veían. Su voz áspera y profunda, teñida de un matiz de audacia, resonó en el campanario de San Ricardo. Témeme, si te atreves. Tal como lo había planeado, ese mismo día, el gato buscó a Unti, no queriendo retrasar las cosas. Oye, Unti. Gritó al huevo, que estaba distraído en su taller, detrás del patio de recreo. Sobre su cabeza descansaba su sombrero dorado, y en un rincón, sobre un perchero, colgaba pulcramente su capa dorada. Unti, sorprendido, levantó la cabeza, se dio la vuelta y vio a Puss acercándose, con sus hermosas botas, su sombrero y su espada, con el aspecto de un gran aventurero. Gatito. Gritó emocionado, levantándose de la silla. Puss simplemente asintió. Unti entonces se rascó la cabeza torpemente ante la actitud tibia de Puss. Bueno, quería hablar contigo antes, pero te fuiste tan rápido y dijo, mirando a Gato, un poco avergonzado, sin saber cómo expresarse. El gato simplemente levantó una ceja en señal de duda. Es solo que, bueno, quería darte las gracias, de verdad, por todo. Si hubieras querido, podrías haberlo hecho todo solo, sin mí. Y, sin embargo, apenas hice nada, y aún así me diste tanto crédito, no creo que merezca estas cosas, empezó con gratitud, pero pronto empezó a dudar de sí mismo. El gato lo miró seriamente al oír eso. ¿De qué hablas, Unti? Eres un genio y tienes todo el derecho a que te reconozcan por tu esfuerzo. Y si aún no te sientes digno, sigue trabajando duro hasta que lo creas. Dijo, dando un paso al frente y dándole una palmadita al huevo en el brazo. ¿De verdad lo crees? Unti lo miró conmovido. El gato sintió ganas de burlarse de él y decirle no. Pero decidió no hacer que el ya complejo nuevo fuera aún más complejo. Sí. El gato asintió. Unti se alejó torpemente de Puss, levantó los brazos y se secó discretamente las lágrimas antes de darse la vuelta nuevamente, sonriendo. Haré lo mejor que pueda. Dijo. Bien. Ahora, Unti, necesito tu ayuda. Esta vez es algo tedioso, y solo me sirve a mí, así que no puedo pedirte que lo hagas gratis. Necesito que... El gato cambió bruscamente de tema para hacer su petición. Unti quedó sorprendido, pero al escuchar que podría ser útil para Puss, no lo dudó y escuchó con atención. Pero a medida que escuchaba más y más, su expresión se volvió extraña. Esto definitivamente sería mucho trabajo para él.
Y algún tipo de lanzallamas también vendría bien para entrenar. Bueno, eso es básicamente todo, terminó Gato, con la boca seca de tanto hablar. Esto, Gato, es demasiado. Puedo intentarlo, pero muchas de las cosas que pediste podrían llevar bastante tiempo. Unti hablaba con dificultad. El gato simplemente tenía demasiadas exigencias. No importa. Solo inténtalo. Y como dije, mis exigencias son altas y requieren mucho trabajo. No quiero que trabajes gratis. Dime qué quieres e intentaré ayudarte, dijo Gato con seriedad. No hace falta, Gato, ya has hecho mucho por mí. Lo menos que puedo hacer es esto por ti. Pero Unti negó con la cabeza, negándose. Ya se sentía profundamente en deuda con Gato. Pero el gato naranja en cuestión no estaba dispuesto a dejar que nadie trabajara gratis para él. Unti, dime si quieres algo o no te dejaré hacer esto. Somos amigos, pero no te pido nada fácil ni rápido. De hecho, lleva mucho tiempo y es problemático. Solo dime qué quieres, para que pueda sentirme tranquilo usando lo que me hiciste, insistió Gato, mirándolo con seriedad. Unti se sintió impotente ante la insistencia de Gato. Siempre había sido así. Una vez que tomaba una decisión, no se arrepentía. Así que Unti solo pudo dejar escapar un suspiro amargo. Luego, involuntariamente, sus ojos se dirigieron hacia su mesa de trabajo. Y bueno, hay una cosa, y dijo Unti de repente. El gato estaba intrigado y miró la mesa, pero no vio nada inusual. Gatita, siempre me he sentido indigno del título de héroe. El resorte fue tu invención. Solo le hice algunas modificaciones al carruaje. Pero el resorte en sí, la pieza especial, no tiene nada mío, pero de las cosas que me diste ese día y que dijiste que nos harían ricos, la segunda estaba bastante incompleta. Así que, la mitad de mí también está en ese proyecto, quería. Cuanto más hablaba Unti, más indeciso se mostraba, pero Gato ya había comprendido lo que quería decir. Se sentía indigno del título de héroe del orfanato y de la ciudad porque no había ayudado a diseñar el manantial que le había valido ese título. Entonces, quiso ayudar al orfanato y a la ciudad con algo que realmente dejara su huella. Considerando que el gato le había dicho ese día que los dos inventos que les entregó los harían ricos y el primero realmente lo había hecho, esperaba que el segundo, la máquina de coser, a la que tanto había contribuido, pudiera crear ese milagro nuevamente. Si eso sucediera, ya no se sentiría indigno. En cambio, mantendría la frente en alto y aceptaría con orgullo el título de héroe e inventor. El problema era que habían pasado los meses y Unti nunca había oído a Puss mencionar la máquina de coser. Lo que Unti no sabía era que Gato solo quería ganar unas monedas con el resorte, invertir en las máquinas y enriquecerse. Lo que Gato no esperaba era que los resortes le reportarían más dinero del que jamás hubiera imaginado. Pensó que ganaría unas pocas monedas antes de que todos empezaran a copiarlos, dejándolo con pocas ganancias. ¿Quién hubiera pensado que vivir en el mundo medieval de Shrek traería beneficios que respaldarían la originalidad? Con tan solo su primer invento, se hizo rico y ayudó al orfanato. Alcanzado su objetivo, dejó de preocuparse y se olvidó por completo de la máquina de coser. No le importaba mucho la riqueza excesiva. Solo la suficiente para comprar lo que quería. Tampoco tenía intención de liderar ninguna revolución tecnológica ni de dominar el mundo. Simplemente quería ser un aventurero. Pero al ver que a Unti le importaba de verdad, se encogió de hombros. Después de todo, ¿quién se negaría a recibir más dinero? No hace falta decir más, lo entiendo. Me aseguraré de que las máquinas de coser den ganancias. No es mucha molestia. Simplemente le echaré todo al primo del comandante. Además, ya necesitaba hablar con él para contratar guardias para el orfanato. No puedo estar siempre aquí para proteger a todos, dijo Gato encogiéndose de hombros. ¡Guau! Genial, Gato. Muchas gracias. No te defraudaré. Déjame llevarme los planos ahora mismo para que el primo del comandante pueda empezar a fabricar y vender cuanto antes. Dijo Unti emocionado y estaba a punto de tomar los planos y salir corriendo, pero Puss fue más rápido, agarrándolo firmemente del brazo para detenerlo. ¿Eh? ¿Qué haces, gato? Miró a Gato y preguntó, confundido. El gato no podía hacer más que mirar a Unti, impotente. Evitando que cometas un error. Dijo, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Por qué? Unti estaba aún más confundido. La máquina daría una pequeña ganancia si la vendiéramos, pero no mucha, porque a los nobles no les importa tanto y la gente común haría imitaciones.
La verdadera ganancia proviene de usar las máquinas para hacer ropa y venderla, explicó Gato con claridad, y Unti poco a poco empezó a comprender. En resumen, damos trabajo a las mujeres de San Ricardo y sus alrededores, mejorándoles la vida, y les enseñamos a usar las máquinas de coser. Les proporcionamos patrones, y con las máquinas, la ropa se confeccionará de forma rápida, uniforme y a un costo mucho menor. Las prendas de alta calidad, hechas con buenas telas y buenos diseños, se pueden vender a los nobles, mientras que las más sencillas se pueden vender a la gente común a un precio que no devalúe a los artesanos pobres que tardan más en producir a mano. El gato explicó un poco más antes de concluir. De esta manera, solo comprarán quienes puedan permitírselo, y quienes no puedan, seguirán comprando donde siempre lo han hecho. Es la mejor manera de vender beneficiando al menor número de personas, a la vez que se ayuda a las mujeres y a la economía local. Terminó y miró a Unti, que estaba allí, con la boca abierta. ¡Guau, gato! Eres increíble. Eres tan joven, pero piensas tan profundamente en las cosas. Unti lo elogió con sinceridad, con los ojos brillantes de admiración. El gato simplemente le sonrió y no dijo nada. No estaba seguro de lo que decía. Solo hacía conjeturas fundamentadas y cruzaba los dedos para que no perjudicara a las comunidades más pobres. No buscaba obtener mayores ganancias sobrevalorando la ropa de menor calidad. Simplemente no quería perjudicar a los artesanos que dependían de su oficio para sobrevivir. Lentamente, el tiempo pasó como un cohete y una vez más, el nombre Unipus surgió en el mercado, de la mano de la Cámara de Comercio del primo del comandante. Si antes el gato y Unti eran vistos como los héroes de San Ricardo, ahora eran amados como príncipes de cuentos de hadas. Año tras año, los habitantes de San Ricardo vivían más cómodamente gracias a ellos y a las muchas oportunidades que habían creado con sus inventos, y su gratitud no podía ser mayor. Inspirado por el aprecio de la gente y con su situación financiera ahora mucho mejor, Unti comenzó a trabajar aún más duro en sus inventos y estudios. Siguiendo algunas sugerencias de Puss, mejoró la máquina de coser, permitiéndole crear diferentes tipos de puntadas, además de las simples. Esto llevó a que la ropa Unipus edición deluxe se conquistara la moda noble y se vendiera en todo el mundo. El gato ya ni siquiera sabía cuánto dinero tenía. Había tanto, y era tan complicado de almacenar, por no decir peligroso, que tuvo que dedicar tiempo a crear su propio banco, Golden Claw Bank. Este negocio no llevaba el nombre de Unipus, tanto porque Unti no estaba involucrado como porque Puss pensaba que era demasiado peligroso, incluso para él mismo, que la gente supiera que era el dueño del banco. Por supuesto, la gestión de Puss era negligente. Se limitaba a compartir ideas que había leído sobre banca en su vida pasada con el primo del comandante, quien, con los años, había demostrado ser un hombre de confianza. Puss no se involucraba mucho más allá de eso. Él no quería molestarse con esas cosas. Si tenía que lidiar con ellas personalmente, preferiría enterrar el oro o dárselo todo a los pobres o algo así. De hecho, ya había donado mucho a los pobres, pero aún ganaba más de lo que podía invertir. Y, una vez más, no quería perder demasiado tiempo en estos asuntos, así que el dinero seguía acumulándose. A Puss ni siquiera le preocupaba que el banco quebrara y perdiera toda su riqueza. Al fin y al cabo, con sus habilidades, ganar más era fácil. Así que, como el gato despreocupado que era, simplemente continuó haciendo lo que quería y dejó el resto al destino. Y hablando del destino, además del entrenamiento y el combate, Puss había pasado estos años practicando varias otras habilidades. Bailar, tocar instrumentos musicales, cantar, apostar, hacer trampas y todo tipo de cosas. Gracias a su talento de gato mutante, que le permitía aprender rápidamente se convirtió en un maestro. Además, siendo querido por la gente de San Ricardo y sus alrededores, incluso logró encontrar maestros profesionales que le enseñaron a jugar, a hacer trampas y otras actividades cuestionables. Y fue durante estos juegos de azar que el gato hizo un descubrimiento sorprendente. La primera vez que apostó y ganó, instintivamente revisó su panel y notó una nueva línea en él. Felino de la suerte, plata. Nivel 8, progreso. 0%, 0,2%. Fue entonces cuando se dio cuenta de que este talento nunca le había pedido permiso para subir de nivel como los demás. Gato no le había dado mucha importancia antes, pero ahora, al ver una barra de progreso, lo comprendió. El talento felino afortunado no se saltaba el permiso. Evolucionaba por sí solo, fuera del control del sistema, por eso Gato nunca tuvo que autorizarlo.
Fue la suerte de su propio protagonista la que se hizo más fuerte a medida que seguía su destino. Después de eso, siguió jugando, y aunque su talento solo progresaba cuando ganaba de forma justa, sin hacer trampas, también avanzaba ligeramente cada vez que experimentaba pequeños golpes de suerte en los juegos. Otro problema recurrente eran los ladrones que intentaban robar el orfanato, a Puss y a Unti. Pero ahora que había guardias apostados alrededor del orfanato, estaban condenados al fracaso. Sin embargo, la verdad era que la mayoría de las veces, el propio gato llegaba primero y acababa con los criminales antes de que los guardias pudieran reaccionar. Gracias a esto, su reputación de héroe y guerrero se extendió aún más. Y ahora, 15 años después de su reencarnación, como si el destino mismo hubiera decidido que era hora de partir y comenzar su aventura, llegó una desesperada súplica de ayuda desde otro pueblo. Al parecer, un monstruo gigante aterrorizaba la ciudad de San Riqueza, de donde provenía el mensajero. Cuando toda esperanza parecía perdida, el hombre había oído rumores de un gran guerrero y héroe en la región, convirtiendo a Gato en su último rayo de esperanza. Al oír esto, Gato aceptó sin dudarlo. Ya había aprendido todo lo que quería. Era hora de comenzar su aventura. ¿Y qué mejor manera que desafiar a un monstruo gigante y salvar una ciudad en crisis? Puss abrió su mochila y revisó sus provisiones. Era su primera expedición y no sabía exactamente qué esperar, así que empacó una pequeña bolsa con lo esencial. Después de verificar todo y asegurarse de que no había olvidado nada, levantó la mirada para comprobar su estado. Anfitrión. El gato con botas. Edad. 15 años. Estado. 9 vidas restantes, 2 prendas. Gato mutante, oro. Nivel 6, progreso. 92%. Espadachín natural, oro. Nivel 6, progreso. 92%. Amante de los peludos, plata. Nivel 1, progreso. 0%, 4, felino de la suerte, plata oro. Nivel 2, progreso. 76%, 10 equipo. Cinturón de cuero, sin clasificar bronce. Botas corintias, sin clasificar bronce. Sombrero de mosquetero, sin graduar bronce. Capa negra, sin graduar bronce. Espada de Cheshire, bronce. Con los años, había crecido y se había convertido en un gato adulto. Había que ajustar su equipo a su tamaño, así que aprovechó la oportunidad para enviárselo al artesano de Cheshire para que lo mejorara, ofreciéndole un generoso pago. Así fue como todo su equipo fue mejorado hasta alcanzar la calidad de bronce. Desafortunadamente, no encontró a nadie capaz de mejorarlos más. El bronce era lo mejor que podía conseguir. Según lo que había deducido, su equipo había alcanzado el bronce gracias a encantamientos menores y materiales de mejor calidad. Así que, para mejorarlo a plata o superior, necesitaría materiales de poderosas criaturas mágicas o de un herrero con técnicas superiores de forja y encantamiento, ninguno de los cuales era fácil de encontrar. Su única esperanza era encontrar tales cosas durante sus aventuras. Otro dato importante a destacar fue que Gato había cumplido 15 años hacía unos días, lo que desbloqueó a Amante Peludo. Al parecer, el sistema había determinado que su cuerpo felino había alcanzado la madurez. Parece que he vuelto a ser un adulto, tanto en cuerpo como en alma. Quizás también tenga algo que ver con mi talento de gato mutante, que alcanzó la madurez completa a los 15 años en este cuerpo, pensó Gato al ver reaparecer el talento. Sin preocuparse, salió de su habitación, su espacio personal desde hacía años, gracias a las mejores condiciones del orfanato y también porque era naturalmente favorecido por todo lo que había hecho. Al salir de su habitación con su mochila puesta y su capa ondeando, Puss se encontró con una gran multitud que lo esperaba en el pasillo del orfanato. Allí vio a mamá Imelda, con los ojos rojos y húmedos, a un Unti mucho más grande que años atrás y con una expresión solitaria, al comandante, que no parecía muy diferente de entonces pero tenía una cara pesada, y a varias otras personas que conocía. Pero el gato no tuvo mucho tiempo para analizar la situación antes de que su mamá corriera hacia él. Pequeño. ¿De verdad tienes que irte? Imelda corrió y abrazó su pequeño cuerpo, con el corazón dolorido. Puss la abrazó y cerró los ojos, saboreando el afecto y el calor que probablemente no volvería a sentir durante muchos años. Sí, mamá. Tú misma me lo dijiste hace años. Podemos perderlo todo, menos nuestra libertad. Tengo que irme. Mi destino está allá afuera. Ya no me siento libre viviendo en San Ricardo. Debo explorar y aprender sobre este mundo. Solo entonces seré verdaderamente libre.
El gato habló con una mirada firme pero tierna hacia la bondadosa mujer que tanto lo amaba. Con lágrimas corriendo por sus ojos, Imelda le sonrió cálidamente y lo abrazó por los hombros. Eras tan pequeño cuando llegaste, y ahora mírate. Tan grande, tan decidido y seguro de ti mismo. Estoy muy orgulloso de ti. Solo quería que vivieras una vida larga, tranquila y feliz. Ya has logrado mucho, y no quiero verte arriesgando tu vida ahí fuera. Habló, con los ojos llenos de lágrimas y preocupación mientras miraba a Gato. Su dulce sonrisa luchaba por mantenerse, para darle la fuerza que necesitaba para su viaje. Continuó hablando, con la voz quebrada. Pero siempre supe, desde el primer momento en que te vi, que tu destino era hacer sonreír a los demás y animar a los desanimados, igual que yo sonreí por primera vez al verte, a pesar del agotamiento tras el largo año sin lluvias, cuando el orfanato pasaba apuros. Así como salvaste el orfanato y el pueblo, sé que serás el héroe que naciste para ser, y no lo dudo ni un segundo. Ella lo atrajo hacia otro abrazo fuerte. El abrazo se prolongó mientras Gato escuchaba sus sollozos. Lo hizo dudar más que nunca sobre irse, pero sus ojos poco a poco se llenaron de determinación, tenía que irse. Era su destino. Dándole unas suaves palmaditas a su llorosa mamá, Puss se apartó lentamente del abrazo, limpiándose la nariz discretamente, sin querer que nadie viera sus propias lágrimas. Tras respirar profundamente y recomponerse, Puss le sonrió, la abrazó por última vez y luego se alejó bajo sus silenciosos sollozos. Acercándose a Unti, le dio una palmadita en el brazo. Unti, no creo que nos veamos por mucho tiempo, dijo Puss sonriéndole cálidamente. Sí, respondió Unti, desanimado. Vamos. No seas así. San Ricardo necesita a su héroe ahora más que nunca, ahora que me voy. Solo puedo confiarte la misión de proteger nuestro hogar, no, hermano. Gatos habló con seriedad, sosteniendo firmemente la mirada abatida de Unti. Pero cuando escuchó a Puss llamarlo hermano, la cara de Unti se levantó inmediatamente en shock, mirando a Puss, que estaba sonriendo. Las lágrimas no se pudieron contener y Unti lo abrazó fuertemente, llorando. Hermano. Sniff. Gracias por todo. Sniff, Sniff. No te preocupes, siempre haré lo mejor que pueda, tal como dijiste. Unti lloró entre palabras. Sé que lo harás, Unti. No llores tanto. Un hombre de verdad no debería dejar que otros vean sus lágrimas. Y no es que esta sea la última vez que nos veamos. Aún tenemos una promesa que cumplir, ¿recuerdas? Dijo Gato con seriedad, pero al final, volvió a sonreírle. Unti entonces recordó la promesa que habían hecho aquel día. Quiero que me ayudes a encontrar la gallina de los huevos de oro cuando crezcamos. Unti sonrió al darse cuenta de que Puss todavía lo recordaba y asintió con firmeza hacia él. Dándole una última palmadita en el brazo, Puss se acercó al comandante. Comandante. Antes de irme, solo quiero agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, dijo el gato con sinceridad. Sin la ayuda del comandante, habría enfrentado muchas dificultades para ayudar al orfanato. Su asistencia fue esencial para la buena vida que había disfrutado durante todos estos años. El comandante simplemente lo miró fijamente, inmóvil. Su mirada dura se clavó en los ojos de Gato. El gato lo miró con extrañeza, preguntándose por qué estaba tan silencioso y sombrío, pero luego vio que los labios del hombre temblaban levemente. Justo cuando el gato pensó que estaba a punto de decir algo, ¡guau! El comandante rompió a llorar de repente, se agachó y abrazó a Gato con fuerza, con lágrimas en los ojos. El gato se quedó paralizado en el sitio, aturdido por el repentino estallido emocional. El comandante solo habló después de recuperarse un poco. Eres un buen chico, Puss. Hablo por todo el pueblo. Te vamos a extrañar, dijo mientras soltaba a Puss del abrazo y se secaba las lágrimas. Aunque a Gato le pareció divertido ver llorar al temible comandante, no se rió de la escena. Lo respetaba y su sinceridad lo conmovió. Después de despedirse de todos los demás, Puss montó un caballo negro y lo esperó frente al orfanato. Hombre sencillo, Limir de Skinner justo cuando estaba a punto de irse, Imelda dio un paso adelante y se paró junto a su caballo. Pequeño, solo quiero darte un último consejo antes de que te vayas. Puede que no sea tan inteligente ni tan fuerte como tú, pero la vida me ha enseñado lecciones valiosas. Ella hablaba con seriedad y el gato escuchaba atentamente. Tu viaje será largo y conocerás a personas de todo tipo. Un día, encontrarás el amor.
Cuando eso suceda, si estás seguro de tus sentimientos, nunca te rindas. Persíguelo. Pero no seas ingenuo. El amor sin reciprocidad es solo admiración. Otra cosa. No te dejes cegar por el oro ni la plata. Un día, te darás cuenta de que nada de eso puede comprar ni un segundo del tiempo que has perdido. Y por último, siempre sigue a tu corazón. Él te mostrará el camino. No necesitas honor ni gloria, solo ser feliz. ¿Puedes prometerle eso a tu mamá? 4 preguntó, mirando a Puss con afecto y preocupación. El gato tomó en serio sus palabras y asintió con firmeza. Lo prometo, mamá. Cuando Imelda dio un paso atrás, Puss hizo un último gesto con la cabeza a todos y, con un suave chasquido de labios, su caballo comenzó a caminar hacia adelante. Mientras cabalgaba lentamente por las calles, vio multitudes que se reunían para despedirse de él. El gato asintió en señal de reconocimiento, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sus ojos vagaron por las calles por las que una vez había vagado, las casas en las que había entrado, no para robar, sino para tomar un trago de leche o simplemente para entrenar. Los rostros de los habitantes del pueblo, que siempre lo saludaban con amabilidad. Los recuerdos de sus 15 años pasaron por su mente sin pausa. Quizás soy como esas personas que lo tienen todo, pero nunca están satisfechas. Las que no ven que todo lo que siempre han deseado está justo debajo de sus pies. Quizás, igual que ellos, tengo algo aquí, algo que muchos darían cualquier cosa por tener. Su mirada se desvió involuntariamente hacia el orfanato que acababa de dejar atrás. En la puerta, Imelda, Unti, el comandante, los guardias, los niños y los cuidadores lo vieron partir con lágrimas en los ojos. Hogar y uno el gato pensó y, con dificultad, apartó la mirada y reanudó su camino. Cabalgando por San Ricardo con la bendición de sus habitantes, pronto llegó al puente de entrada del pueblo. La única vez que había estado allí fue cuando llegó en una canasta hacía tantos años. El puente estaba vacío ahora, los habitantes del pueblo que se habían despedido de él lo observaban desde las puertas de la ciudad. Mientras cruzaba el puente, solo se oía el sonido de los cascos de su caballo y el fuerte latido de su propio corazón. Dejando atrás el puente, detuvo su caballo y miró hacia el gran arco que marcaba la entrada a la ciudad. Arriba, las palabras eran tan legibles como el día de su primera llegada. San Ricardo. Gracias. Murmuró suavemente, sintiendo la suave brisa alborotar su pelaje, soplando hacia el desierto, como si el pueblo mismo lo estuviera bendiciendo y guiando en su viaje. Vamos, amigo, dijo, acariciando suavemente el cuello del caballo. Luego, poco a poco, las figuras de ambos se fueron haciendo cada vez más pequeñas, hasta que finalmente desaparecieron por completo en el paisaje desértico.